Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día, este, este penúltimo día del año, último jueves, donde estamos escudriñando las Escrituras. Y pasamos al capítulo 3 de Santiago, donde vamos a hablar, bueno, en realidad hay varios temas en este capítulo 3, pero comienza con la necesidad de frenar la lengua. Vamos a avanzar en dos versículos para introducir este capítulo y donde nos dice que debemos aprender a dominar la lengua, ¿ya? Este capítulo 3 de Santiago y, y quiero decirles, hermanos, que aprovechando de que es el último día jueves, que ha sido muy bueno en realidad el Señor con nosotros, hemos podido avanzar en este estudio de la palabra y mayormente ahora que hemos aprendido de que el Señor en realidad está tratando con nosotros, la iglesia, para madurar, para crecer, para perseverar. Amén. Y vamos a leer estos versículos eh, para introducirnos en este estudio o este escudriñando la palabra del Señor. Santiago escribe y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, de refrenar todo el cuerpo. Y este mismo pasaje, en la NTV, dice así: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias en este momento. Le ruego que usted, Señor, se glorifique sobre nuestras vidas. Y quiero, Señor, que sea usted el que haga misericordia en este tiempo. Señor, usted sabe la necesidad que tenemos de su presencia y especialmente en el crecimiento, Señor, que usted nos da en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque usted ha sido bueno. Gracias por este año 2021 que nos ha dado. Y también gracias por la expectativa que nos da al darnos la posibilidad de vivir un año más, Señor, por este 2022 que viene. Le pido por cada uno de los hermanos, los que han seguido esta secuencia del libro de Santiago, los que han seguido, Señor, cada día jueves esta enseñanza de la palabra. Sé que usted conoce y usted sabe, Señor, de cada uno de nosotros. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, en esta sección, Santiago muestra esta preocupación por aquellos eh, que solo ambicionan el ser reconocidos como maestros. Y para esto, eh, ellos tratan de demostrar el conocimiento humano, pero están carentes o faltos de comunión, de conocimiento de Dios. Sus hechos no van de acuerdo a sus palabras y por eso este inicio en realidad de Santiago está directamente relacionado hacia los que quieren enseñar y para esto en realidad muestran que solamente lo hacen por una ambición humana y personal, aunque más adelante también no solo hablará a los maestros, sino a todos, ¿ya? A todos respecto a controlar o a refrenar nuestra lengua. Estos que quieren ser reconocidos como maestros,
que usa muchas palabras y, y lo más peligroso es la lengua irrefrenable o la lengua incontrolada. Por eso, hermano, comienza así, ¿ya? Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La traducción lenguaje actual dice, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. ¡Wow! Entonces ahí es donde nosotros tenemos que considerar. Los maestros, hermanos, los maestros, en ese tiempo eran los más respetados en la iglesia primitiva. Sí, eran los más respetados. Entonces, bueno, como siempre o como en todos los tiempos, muchas personas buscan el ser considerados o, o ser respetados. Y aquí aparece este título, ¿ya? Y para muchos es codiciable el tener la capacidad de llegar a un púlpito o tener un grupo de personas que quieran escucharle. Este título de maestros, acá a veces le llamamos enseñadores, Pablo le da mucha importancia en la carta a los Corintios y lo pone en el tercer lugar. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y así sucesivamente. Pero fíjese, Pablo dice, y a unos puso Dios en la iglesia, y Santiago está diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros, ¿ah? No os hagáis. No os hagáis estar relacionado con lo que uno quiere ser. Recuerde que es Dios, Dios, el que ha puesto los talentos, es el que ha puesto los dones y el que ha puesto los ministerios en la iglesia. Entonces debemos procurar hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos, ¿ya? Entonces, también el mismo Pablo le hace el encargo a Timoteo respecto a los que enseñan. Y se pone primero como ejemplo porque le hace ver ahí en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto, lo que has oído delante de esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ya? Hombres fieles que sean idóneos. La nueva traducción viviente dice, ¿me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables? Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Lo que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles que estén capacitados, que sean idóneos. Entonces, cuando Santiago empieza este tercer capítulo, lo comienza apuntando a aquellos que quieren tener, ya, quieren tener renombre o quieren ser considerados como, ya, como. Porque título de maestro realmente es un oficio de honor. En Primera de Timoteo, Pablo le dice a este Timoteo, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente, mayormente los que trabajan en predicar o los que sirven en predicar y los que sirven en enseñar. La Dios habla hoy de este pasaje, habla los ancianos que gobiernen bien, la iglesia, deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. ¿Sabe? Recuerde que la iglesia primitiva, muchos no sabían
leer y dependían de la fidelidad de los que enseñaban. Hace poco me tocó predicar en el ministerio femenino y yo les hablaba respecto a esto. Los primeros predicadores eran los que estaban contando lo que ellos habían vivido o lo que ellos habían visto. Entonces llegaban personas hablando de milagros, de sanidades, de liberaciones, de que habían resucitado muertos, llegaban a la iglesia. No, no era de la manera que nosotros lo hacemos, porque no tenían los escritos ahí de la forma en que nosotros lo tenemos, y solamente ellos iban contando lo que vivían. Entonces, de esa manera. Entonces, como muchos no sabían leer, ellos estaban escuchando lo que aquellos les estaban enseñando. En ese tiempo, bueno, y ahora también, muchos solo enseñaban teoría, pero no vivían ni practicaban lo que hablaban. Y eso, hermano, hasta en este tiempo, ya podemos encontrar a muchos que solamente son meros transmisores. ¿Ah? Transmisores, en realidad, nosotros tenemos la palabra del Señor que es inspirada por Dios, pero hay muchos que en realidad solamente se basan en lo que otros han enseñado, ¿ah? Repetidores de libros, tendríamos que decirlo ya, que solamente repiten lo que otros libros enseñan, pero no tienen la vida práctica que da el conocer a Dios y que el Espíritu Santo va enseñando o mostrando en algún momento determinado. En Primera de Timoteo, Pablo dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, sin entender. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros queremos eh, mostrar a los demás. No sea cosa que sea falso lo que estemos mostrando. Y esto es lo preocupante. ¿Mm? Esto es lo preocupante. Por eso Santiago advierte sobre esta responsabilidad, ¿ya? De que algunos, algunos se hacían maestros y le hacía la advertencia respecto a la condenación, ¿ya? O a lo estricto que será el Señor con aquellos. También Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow. Ah, toda palabra. ¿Mm? Ociosa. Oiga, y aquí, más que a la responsabilidad del maestro, del título, del que se para en el púlpito, del que tiene ahí un grupo de personas que le escucha, sino que ahora el Señor habla de toda palabra ociosa que hablen los hombres. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo estamos? La responsabilidad de lo que hablamos. La responsabilidad, primero se apunta la responsabilidad de los que hablan para representar la palabra de Dios. Y Jesús habla de toda palabra ociosa. Obviamente el Señor va a tratar con todos aquellos en la iglesia, pero también con las palabras que en forma ociosa transmitimos eh, de nuestras conversaciones diarias, de nuestra forma de expresarnos de otros. Por eso tengamos cuidado, hermanos, de las cosas que estamos diciendo. Eh, al, que, al que mucho se le da, o en Lucas 12:48, la última frase, dice, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, mientras más responsabilidad tengamos, más cuidado debemos tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque está hablando acerca de los maestros, de los malos maestros, ¿ya? No, no está condenando y yo no quiero que usted piense que es mejor no ser maestro. No, si el que tiene la gracia, el que tiene el llamado, debe procurar obedecer. Pero sí, ojo con los malos maestros, porque aquí la palabra del Señor dice,
en Tito 1, 10 y 11 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Malos maestros, peligroso. Oiga, es peligroso escuchar una verdad media y es peligroso enseñar una verdad media. Cuidado con esto, hermano. En segunda de Corintios, refiriéndose a los malos maestros, porque estos son falsos y aquí apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En esto hemos hablado ya respecto a los malos maestros. Judas también habló respecto a esto, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división en los sensuales, que no tienen al Espíritu. Oiga, el Nuevo Testamento enfatiza sobre eh, este falso ministerio de maestros, de los engañadores. Recuerde siempre, hermano, recuerde que los frutos muestran realmente lo que es el árbol, los frutos. Entonces nosotros debemos preocuparnos de los frutos. Una de mis preocupaciones mayores es mirar el testimonio de las personas, el testimonio de Cristo, ¿ya? No lo que dicen, no lo que dicen, sino lo que Cristo muestra de ellos. ¿M? Porque si uno se fijara solamente en las historias que algunos cuentan, uno tendría que decir, bueno, sí, en realidad se nota, pero uno debe ver los frutos. Recuerde que antes hablábamos de la fe y de las obras. La fe que se muestra, la fe que testifica, la fe que hace evidente. Y lo mismo pasa respecto a los maestros. Y lo mismo sucede de aquellos que hablan o se hacen maestros, ¿ya? Sabiendo que recibirán mayor condenación. Ahora, quiero aclarar algo, hermano. No es que prohíba Santiago o no quiera que haya maestros. El problema es que algunos se han hecho maestros. Pero, mi hermano, si usted tiene el llamado, si usted tiene el don, la gracia y el testimonio de enseñar, hágalo sin temor. Porque aquí está hablando de los que no tienen el llamado, de los que no tienen la gracia ni el don y no tienen testimonio además, ¿ya? Y hablan de más. Entonces, hermano, si usted lo tiene, enseñe. Si usted recibió esta gracia, use el don en la obra del Señor. Amén. El verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y este mismo versículo en la Dios habla hoy, dice, todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguno no comete ningún error, en lo que dice, en lo que habla, en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de también de controlar todo su cuerpo. ¿Sabe, hermano? Aunque Santiago al principio está hablando directamente hacia los que se hacen maestros, ahora se vuelve no solamente a los que están en el púlpito, se vuelve hacia toda la congregación, hablándonos a todos. Porque fíjese que usa la expresión, porque todos ofendemos muchas veces. Y aquí dice, sin excepción, ni siquiera dice, menos los apóstoles. No. Aquí dice, porque todos. Yo creo que usted considere este, esto que estamos hablando. ¿Le ha pasado que usted ha ofendido sin darse cuenta? ¿Ha dicho algo que ha herido
que ha lastimado. Ahora no solamente lo que uno dice, también en este tiempo tendría que decir lo que publicamos ya muchas veces ofende a otros, muchas veces ya lastimamos. Yo he tenido que aclarar algunas cosas por algunos hermanos. No digo de esta congregación porque eh, conozco hermanos de muchas congregaciones y de pronto alguien me dice, pastor, ¿usted conoce al hermano tanto? Sí, oye, pero ¿cómo este hermano? Y ahí uno tiene que decir, bueno, no es, ¿usted habló con él? No, pero leí lo que él publicó y ahí, wow. Y ahí uno dice, es que yo no tengo idea, pero claro, y de repente hay cosas, hermano, que a uno le hace ver que falta madurez. Porque este mismo Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y dice lo segundo, si alguno no ofende en palabra, oiga, si alguno no ofende en lo que dice, este es varón perfecto. Este, este es varón perfecto. Y ahí, hermano, es donde uno dice, bueno, nadie lo hace. Y este término, la palabra perfecto en griego es teleios, que quiere decir maduro o crecido por completo. Maduro o crecido por completo. Entonces, una señal, una señal de madurez, una señal de madurez, tendríamos que considerar que es la capacidad de controlar la lengua. Una señal de madurez es esto, ¿ya? La capacidad de controlar lo que decimos, la capacidad de controlar lo que decimos. Y en esto, hermano, yo debo decirle, la madurez, ¿ya? La madurez está relacionado con el control o el sometimiento que nosotros tenemos en todo lo que el Señor a nosotros nos está dando, en todos los sentidos, ¿ya? Nuestro, no solo el controlar nuestras reacciones públicas, tendría que decir nuestras publicaciones, nuestras palabras, nuestros actos. Entonces ahí se ve la madurez o el crecimiento completo. Y la señal de madurez es la capacidad de controlar hasta la lengua. En todo momento y no solamente cuando uno está en la iglesia o delante de alguna persona que sabemos que es de la congregación. Porque a veces a la persona se le olvida. Y creo que a usted también le ha pasado que muchas veces alguien está hablando, y especialmente cuando estaba en los trabajos. Yo trabajé ahí en varias empresas y todas relacionadas con el trato de las personas, y de pronto se les salía un garabato y me decían, oh, disculpe, disculpe, don Carlos. Entonces decía yo, pero ¿por qué si? Y después hablaban todo tan bien, sin echar garabato. Y decía yo, pero si ellos tienen la forma de controlar, pero la gente prefiere dejarse llevar por sus impulsos. Por eso, hermanos, tenemos que considerar la señal de madurez está relacionado con la capacidad de controlar nuestra lengua, nuestras reacciones, en todo momento. Y no solo cuando se está en la iglesia o con alguna persona de la iglesia. Entonces las personas a veces bajan las marcas. ¿Y qué ha pasado en este tiempo? Donde se ha vivido más tiempo en el hogar que en la congregación, que siempre ha sido así, pero en este tiempo fue más. Recuerde que estuvimos hasta un tiempo ahí en cuarentena que no se podía ni salir. Hemos pasado por ese proceso y muchos se les han caído los frutos ahí en el proceso del trato diario con las demás personas. Entonces, consideremos este control que debemos tener hacia nuestro lenguaje o el controlar la lengua. Eh, Hay un proverbio que está allí en el capítulo 10, el verso 19, dice, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Y
Y agrega más, el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y la NTV lo dice así, en las palabras del que habla mucho, seguramente encontrarás pecado. El sabio sabe cuándo debe callar. El sabio sabe cuándo debe callar. Y en esto, hermano, yo le invito a que usted considere este control que debemos tener, eh, esa capacidad de controlar la lengua. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar viendo que estamos en este proceso de madurez, de crecimiento, donde debemos nosotros en este tiempo, hermano, manifestar eso en nuestras vidas. Sabemos que el Señor ha permitido este tiempo. ¿Para qué? Para mostrar el crecimiento de la iglesia. Y la iglesia, que somos nosotros, está siendo tratada por el Señor. Y yo le digo, mi hermano, este es el tiempo donde la iglesia está siendo tratada. Vamos a entrar al año 2022. Y yo le pregunto, ¿cómo está el crecimiento? ¿Cómo está el control que usted hace de las palabras? ¿Cómo están? Entonces el pastor Adrián Roger contaba allí de ir a visitar a una familia y estaba ahí, en la puerta él y mirando y vio ahí cómo estaban discutiendo y peleando. Mas cuando el hijo le dice, el pastor está en la puerta, dice que hubo un cambio radical de la forma en que ellos tenían de hablarse. Y cuando hablaba con la hermana, ella usa una expresión y dice, pastor, es que acá los problemas que tenemos son de carácter, es que no los podemos controlar. Y él le dice, no, sí los pueden controlar. Lo que pasa es que no hacen el uso de la capacidad de controlar tanto las palabras como las reacciones. Él dice, no, si no podemos. Y él dice, sí, porque yo me di cuenta que ustedes podían. Porque apenas supieron que él estaba en la puerta, cambiaron totalmente su forma de actuar. Que nosotros no tengamos que pasar por eso. Que no tengamos que pasar por eso. Sepamos que siempre está con nosotros, en nuestro hogar, la presencia del Espíritu Santo. Y Él conoce todo lo que hablamos, lo que decimos. Así que mis hermanos, yo le invito a entrar en este proceso y a mostrar esa capacidad de controlar la lengua. Y usted sabe, el pastor Leal decía, llevo en mi lengua las marcas del Señor, porque decía, muchas veces me he tenido que morder la lengua para no pecar o para no ofender a otros. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a parar acá, recordarle que hoy voy a subir el enlace de la reunión que ya será para el domingo 2 de enero del año 2022. Domingo especial, estamos ahí de aniversario y, y más que el celebrar, es saber que es un año menos para la venida del Señor. La verdad es que ya considero que ya todo está en Cristo. Ya las cosas, en realidad, le digo honestamente, terrenales no son ninguna importancia para mí, sino que estoy totalmente esperando solamente la venida del Señor y espero que usted también esté así. El Señor viene pronto, hermanos. Deje todas las vanidades terrenales y sujétese al gobierno de Cristo en este tiempo. Deje aquellas cosas que le apartan de la comunión con Dios. Y en estas últimas palabras de este día jueves, yo quiero decirles tiempo de volverse a Dios de corazón. Busque las instancias para estar en comunión con el Señor y en comunión con los hermanos. No se aleje de las cosas de Dios. No se desconecte del Señor y busque estar siempre en esa comunión perfecta con Él. Que el Señor le bendiga a las 20:15 de este día. A las 20:15 de este día jueves, impartiré el enlace. Oramos al Señor. Padre, gracias le doy por mis hermanos. Gracias por los que están allí escuchando y siguiendo esta secuencia. Y le ruego que usted bendiga, Señor, sus vidas y que usted haga notoria su presencia en sus corazones. Derrame de su gracia, de su bendición
y tome el control en este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga y recuerde, Cristo viene pronto. Que tenga un bendecido año 2022. Bendiciones.